Muy buenas tardes, nos disponemos para nuestra celebración. Hoy en esta ocasión vamos a pedir en esta celebración eucarística por las familias Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Martínez Cruz, Martínez de la Torre, Muñoz Martínez, Silva y Lamas, Torres Mota, Escobedo Acosta, Rojas Jiménez. Por nuestros hermanos, el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Marta Ortiz, Tereso Chavarría, Emanuel Guadalupe Chavarría Ortiz, don Chuy Pérez por su cumpleaños, por el señor cura Saúl Ortiz Briano, Felipe García González por sus 100 años, Brandon Ismael Reyes Medina por su cumpleaños, Gabriel Silva Lamas por su cumpleaños, Anabel Castañeda Silva por su cumpleaños, Carmen Silva Lamas por su cumpleaños, María del Socorro Márquez Méndez por su cumpleaños, José Amador Vargas, Carmela Silva por su cumpleaños, Raúl y Maribel por su matrimonio, y Davidil Hernández por su cumpleaños, por Osvaldo Torres Mota, por nuestros hermanos enfermos, el señor cura Saúl Ortiz Briano, la señora Lolita Briano, el padre Jonás, Juan Manuel Mota Macías, Marco Antonio Torres, por todos los enfermos, por Alberto Álvarez Mota, José Valtierra, Manuel Alara, José Hernández, por nuestros hermanos difuntos, el señor Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Laura López Pérez por su año luctuoso, Leticia Espinosa Mantiel por su año luctuoso, María Guadalupe Rivera Bonilla, María de la Luz Cortés Dueñas, Abel Ariza, Silvestre Núñez, Berta Cifuentes, María Refugio Tor López por las ánimas del purgatorio, por Gustavo Alfonso Hernández, por Valentín López por su aniversario, Helio Prieto por las ánimas del purgatorio, Manuel Macías Rivera, Aurora Esquivel Martínez, Manuel Medina, Isabel Martínez por Raúl Veloz, por María Guadalupe Lupercio Salas. Nos ponemos de pie.
Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Normalmente, cuando escuchamos las lecturas de la palabra de Dios, nos fijamos sobre todo en el Evangelio, pero hoy prestemos especial atención a la segunda lectura. Es la primera profesión de fe que conocemos, el primer credo, el que aprendió San Pablo cuando se convirtió y que anuncia básicamente la muerte y la resurrección de Jesús. Pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu
Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. En una escena majestuosa, Dios llama a Isaías para ser su profeta. Luego en el Evangelio escucharemos la llamada de Jesús a sus discípulos y especialmente a Pedro. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y al Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? Y yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Tu mano, Señor, nos podrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Presentemos especial atención a esta segunda lectura. Es la primera profesión de fe que conocemos, el primer credo, el que aprendió San Pablo y que anunció la muerte y la resurrección de Jesús.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y el cual están firmes. Este evangelio los salvará. Si lo cumplen tal y como yo se los prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según está escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gran gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sea ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. De pie. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva a la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido.
Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Un pasaje, hermanos, que acabamos de escuchar del Evangelio de San Lucas, muy hermoso. Se habla de la vocación de Pedro, de Simón Pedro, uno de los apóstoles mayores. Y vemos, hermanos, cómo el Evangelio nos narra su vocación de este grande hombre, que aunque se siente muy indigno y no merecedor de ser llamado, Jesús tiene otro plan reservado para él. Tal vez Pedro había hecho planes. Él quería ser el mejor pescador de su tiempo. Tal vez tenía las mejores barcas, las mejores redes, el mejor equipo de trabajo. Tal vez había pensado poner una pescadería y emplear a muchos hombres de su tiempo. El plan lo tenía él trazado. Humanamente hablando, lo tenía trazado. Sin embargo, hermanos, cuando aparece Jesús, todo el plan que tenía Simón se desbarata, se deshace. Entendemos que los planes del hombre no son los de Dios. Y cuando los planes del hombre no son para salvarse ni para glorificar a Dios, estos vienen a menos. Y lo vemos, hermanos, precisamente en este pasaje del Evangelio. Es muy breve, es muy sencillo de entender. El Evangelio nos narra, pues, ese llamamiento a la vocación de Pedro. Nosotros podemos, hermanos, también sentirnos interpelados en este pasaje del Evangelio, de la manera en que Jesús llama a Pedro. También el Señor nos ha llamado a muchos a servir. Muchos teníamos tal vez otros planes. Sin embargo, los planes que pudimos haber tenido, el Señor los ha hecho nada, porque el plan del Señor era que sirviéramos. Pedro se siente indigno. Un hombre de carácter fuerte, de carácter duro. Un hombre que hablaba con la verdad. Y un hombre que era rechazado. Un hombre tal vez, hermanos, que fue criticado, no tal vez, que fue criticado, que fue lastimado, porque dejó todo un compromiso, porque dejó todo una tarea y se dedicó a servir a Dios, a seguir a Jesús. Nosotros también podemos, hermanos, no a la manera de Pedro, de Simón Pedro, experimentar esto mismo. Dios nos ha llamado de una realidad muy concreta para servir. Y también nos sentimos indignos de seguirlo, de decirle que sí. Y también nos sentimos, hermanos, limitados y pecadores. Y tal vez tuvimos, como Pedro, otro plan. Sin embargo, hermanos, el programa que tiene Jesús para nosotros es más amplio, más grande, de servir, de anunciar, de denunciar.
Pero también, hermanos, atrás del llamamiento viene la persecución. Y atrás de la respuesta que nosotros le dimos al Señor viene ese lacerarnos o ese lastimarnos. Y no vamos a ir lejos. A Pedro, los mismos de su familia, tal vez le criticaron, lo lastimaron. Tal vez lo señalaron y dijeron, si el maestro supiera quién es este. O tal vez muchos le dejaron de hablar y le abandonaron. Tal vez muchos hermanos no entendieron lo que había hecho. También a nosotros, los que el Señor nos ha llamado, los de nuestra misma parentela, nos han juzgado, nos han criticado. Los mismos hermanos, la misma familia, nos han lastimado. Y tal vez, así como a Pedro, que le han dejado de hablar, muchos por haberle dicho al Señor que sí y porque cambió su vida, porque fue diferente, porque se enriqueció con la palabra y el amor a Dios. Tal vez también a nosotros así nos han juzgado los mismos de la casa, de la familia, porque no han entendido que el plan de Dios, el proyecto de Jesús para nosotros era diferente. Y nos han seguido los hermanos, y nos han seguido la parentela, y nos han juzgado los que estaban a nuestro lado. No vamos a ir lejos, los mismos nuestros. El Evangelio narra la vocación de Pedro. El Evangelio narra la vocación de nosotros los sacerdotes a servir, el llamamiento. Sin embargo, nuestros planes que pudimos haber tenido, el Señor nos los desbarata y le hemos dicho que sí. Pero como paga, hermanos, los hombres, la sociedad no ha entendido, como no entendió a Pedro, tampoco a nosotros nos entienden. Jesús tiene un programa diferente y por tanto, hermanos, lo manda remar mar adentro. A partir de ese día, Pedro va a dejar de ser pescador. A partir de ese día, es la última vez que Pedro va a subirse a la barca, en ese sentido de pescar. Porque las demás veces que Pedro suba a la barca es porque va a trasladarse de una comunidad a otra, de una ciudad a otra, para llevar al maestro y para ir a pescar hombres. A partir de ahí, el plan de Dios comienza a hacerse eficaz. A partir de ahí, Pedro comienza a hacer la voluntad de Dios, tal vez renegando, sin entender, pero a partir de ese día, Pedro dejará las redes de pescar peces para pescar hombres para la gloria del Señor. ¿Cuánta gente, hermanos, no se confundirían? Y volvemos otra vez, los mismos de su casa. ¿Por quiénes son los que nos juzgan? Los hermanos. ¿Quiénes son los que nos siguen? Los hermanos. ¿Quiénes son los que te dejan de hablar? Los hermanos. Porque el plan de Dios es diferente y tenemos que pagarlo de esa manera. Pero sin embargo, Jesús llama a que amemos, a que nosotros no nos convirtamos en personas que van a despreciar, sino que amemos a esos que nos van a perseguir. Por eso el plan del Señor es diferente. Remar mar adentro, hermanos, y lanzar las redes a las aguas es la misión de Pedro. Pero a partir de ahí será pescador de hombres. El pasaje del Evangelio, hermano, nos habla de cómo Jesús, a la orilla precisamente del lago de Genesaret, se ha reunido tanta gente para escucharlo, que al ver las dos barcas vacías, se ha subido a la de Pedro, dice la palabra del Evangelio de San Lucas. Jesús se sube a la barca de Pedro, y tenemos que entenderlo de dos maneras. Yo lo entiendo así, que Jesús se ha subido a la barca de Pedro, se ha subido a su vida, ha entrado en su corazón y entonces lo ha mandado a una misión y ha hablado en el nombre de Jesús y ha proclamado el nombre de Jesús y ha bendecido en el nombre de Jesús y ha sanado en el nombre de Jesús y todo lo ha hecho en el nombre del Dios poderoso, no lo ha hecho nada en su nombre. Primero Jesús entra a la barca de la vida
como Jesús entra a la barca de ustedes y a la barca mía, se sube a nuestra vida Jesús. Pero también, hermanos, tenemos que entenderlo en ese sentido, vamos, material, si así le queremos llamar. Jesús sube a la barca y desde ahí arriba comienza, hermanos, a pedirles que lo escuchen. Se aleja un poco de tierra y entonces, sentado en la barca, comienza a enseñar a la multitud. Jesús habla a Pedro, lo llama, y Pedro se siente indigno y entonces lo pone a anunciar la buena nueva. Y también nosotros, hermanos, a veces nos sentimos indignos del llamamiento que Dios nos ha hecho, porque en lugar de tener la familia unida, la tenemos desunida, porque en lugar de tener la comunidad unida, la tenemos desunida, porque en lugar de amar como el Señor manda, no amamos. Se sube a la barca Jesús y comienza a anunciar la buena nueva. Se habla pues del llamamiento, hermanos, y sin embargo Simón Pedro le dice al Señor: Maestro, es que hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero sin embargo, confiados en tu palabra, vamos a aventar las redes. Pedro confía en el Señor, y Pedro sabe que en Jesús todo lo puede, absolutamente todo. Pero cuando ve, hermanos, todo aquello que han pescado, Pedro es el que vuelve a tomar la iniciativa, aun sintiéndose indigno, y se arroja a los pies del Señor para decirle: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es la palabra que le dice Simón Pedro. Las redes casi se rompían, se sentía indigno, y también de la misma manera nos sentimos indignos nosotros. Y cuando ustedes nos dicen: Padre, de verdad, qué bonito dice, qué bonito habla, qué bonito celebra, las palabras son las mismas, apártate de mí, no me confundas, porque el que lo hace es Dios, porque el que lo que predica es Dios, el que lo anuncia es Dios, no nosotros. Y las palabras serían esas: apártate de mí, porque soy un pecador, soy lo último, soy lo peor. Hermanos, tendremos que entender lo que Pedro hizo, porque Pedro y sus compañeros estaban llenos de asombro. Se asombraban de todo lo que hacía, de todo lo que hacían, de todo lo que pasaba. Y nosotros nos seguimos asombrando de todo lo que hace el Señor, lo que Él hace, no lo que yo hago, lo que Él anuncia, no lo que yo predico, lo que Él va anunciando y predicando a través de nosotros, que nos ha llamado. Y así como Pedro se ha sentido indigno, mas sin embargo llamado e indigno y santificado, de la misma manera el Señor a nosotros lo ha hecho. Sí, qué pena, hermanos, sentirnos llamados por el Señor, pero también que hemos escandalizado. Y que así como a Pedro lo han seguido, también a nosotros nos han seguido, nos han perseguido, los mismos de casa, los mismos de la familia. Sin embargo, Jesús le habla a Simón para decirle que no vaya a tener miedo a ninguna de las acusaciones, que él anuncie, que él denuncie, que él no se calle, porque cuando nosotros como pastores llamados, como Pedro, ponemos orden, se nos odia, se nos critica. Corrijan a alguien que toma, corrijan a alguien que se droga, corrijan a alguien que se prostituye, corrijan a alguien que le falta la familia, corrijan a alguien que vive en la infidelidad y va a decir que todo está bien, que él así vive bien, que tú te calles o yo me calle. A Pedro le ha pasado eso y a nosotros nos pasa lo mismo. Sin embargo, hermanos, sintiéndonos indignos, el Señor nos llama. Sintiéndonos así, Jesús vuelve a decirnos que no tengamos miedo, no tengan miedo, porque desde ahora ustedes serán pescadores de hombres. Pescar significa corregir, y pescar significa amar, y pescar significa anunciar y denunciar. Y si vamos a pescar hombres para Dios, tenemos que llamarlos a una vida santa, a una vida nueva, a una vida de conversión. Pues hermanos, dejándolo todo, lo siguieron, comenzando Pedro. Ojalá que también nosotros lo dejemos todo por seguir al Señor,
Y dejar todo, hermanos, no significa que dejes lo que tienes, sino dejar todo, es decir, dejar el rencor, el odio, la maldad, el pecado, para convertirnos en hombres de paz, en hombres llenos de amor para Dios. Que así sea. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Volvamos la mirada y el corazón a nuestro Padre del cielo, con fe sincera, y a cada invocación digámosle: Padre, escúchanos. Oremos por toda la Iglesia, que ofrezcamos al mundo un buen testimonio de fe, de confianza y de esperanza en el Señor. Oremos. Escúchanos. Oremos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía, que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestros tiempos. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los que en el mundo entero sufren la tragedia del hambre, que encuentren la ayuda que necesitan y que las personas de buena voluntad luchen contra todas sus fuerzas contra esta injusticia. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos también por los gobernantes y por los legisladores de México, que electos para servir al pueblo busquen el bien de todos. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por las víctimas del tráfico de personas, que pronto termine este mal y todos los involucrados hagan con diligencia lo que les corresponde. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos finalmente por todos nosotros, que vivamos llenos de fe y de esperanza en Jesucristo, muerto y resucitado. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha nuestra oración y concédenos las gracias que tú sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar.
De pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Desde el universo, de tu gloria, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano, Padre Juan Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Guadalupe Ortiz, Jorgito Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Chanita, María Luisa y Humberto difuntos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de la familia Arellano, Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Hernández López, por Cuquita, Noé y Diego, por Lolita, mi mamá enferma, Martita, Lichita y el padre Jonás, Juan Manuel Mota Macías, Marco Antonio Torres Vier. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con esa actitud de recogimiento, dirijámonos a Dios con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos ese signo fraterno de la paz. Thank you.
Dios, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos podemos sentar.
Estamos en el mes del seminario. Posiblemente la próxima semana tengamos seminaristas aquí en la parroquia, en las celebraciones eucarísticas, para que estemos por ahí al pendiente, sobre todo intensificando nuestra oración por todos y cada uno de los que son llamados a la vida consagrada. El próximo martes, 15 de febrero, de este martes en 8 días, tenemos la toma de posesión de la diócesis de Aguascalientes, el octavo obispo, Monseñor Juan Espinosa Jiménez. La misa será al mediodía, para que estemos por allá al pendiente, en oración. Y bueno, pues es un tiempo de gracia, de mucha alegría para nuestra diócesis. Ahí en la puerta van a estarles entregando un tríptico con algunos datos biográficos de Monseñor, de nuestro obispo ya electo, pero sobre todo pedirles que sigamos en nuestra oración y agradecerles su oración que hacen. Más recuperado, gracias a Dios, me encuentro, y con los ánimos de estar aquí en la Eucaristía. Hoy sí voy a bajar a la puerta lateral derecha en la parte de atrás para saludarlos, y espero que sí saluden, ¿verdad? Sí me saluden. Bueno, ya saludan más. Les dice en la mañana, salúdenme aunque no le pongan a la canastita. Pero hay que saludar. Padre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a la hora en que el Padre está ahí en la puerta, hay que saludar, ¿verdad? Ustedes a mí y yo a ustedes, y bendecirlos y también que me bendigan. Eso también es muy bueno. Pues entonces ahí los esperamos. Oremos. Bien. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un buen día. Buen día.